Bienvenidos al avance del capítulo 16 de la telenovela Papás por conveniencia. Tino le dice a Chano que no sabía que Checo era su hijo, aclarando que es el novio de su hija Circe y sospecha que anda en malos pasos. Chano menciona que su hijo sí le había contado que tenía una novia rica, pero no sabía que era su hija. Tino le pregunta si Lichita no le había contado. Chano responde que ella le dijo que se le habían perdido sus niños. Tino le aclara que habla de los hijos de Aide, que también son suyos. Chano se sorprende. Tino explica que sus otros hijos son mellizos, uno es Ulises y la otra es Circe, quien es la novia de Checo y que además, Checo anda en malos pasos. Chano le pregunta por qué dice eso si su hijo no es tonto. Tino le explica que Checo se junta con gente peligrosa, y uno de ellos estuvo en la cárcel. Por otro lado, Checo le dice a Circe que fue un buen susto. Circe menciona que estuvo a punto de ser aplastados por el camión, aunque le parece que hicieron un gran descubrimiento. Checo le pregunta a qué se refiere, y Circe responde que, además de guapo, es buenísimo manejando motos. Luego intenta besarlo, pero para su mala suerte, llega la policía y le pide la licencia de la moto. Circe le pide que entregue lo que le piden o los meterán a la cárcel. Checo exclama que, por correr, se le quedaron los papeles, así que le pregunta a la oficial si pueden resolverlo de otra manera. La oficial responde que no y les ordena que la acompañen. Mientras tanto, Aide conversa con Federica y le dice que está muy feliz porque podrá ver a sus hijos. Fede le comenta que, de todas formas, sus sobrinos vienen a verla porque le traerá una sorpresa. Luego cambia de tema y le pregunta por qué no le cuenta más sobre su relación con Tino. Aide le responde que porque siempre pregunta y no comparte sobre ella misma. Federica le dice que, con tantos pretendientes, se le hace difícil encontrar uno bueno. Aide le desea suerte con eso porque es una gran mujer. Federica menciona que tal vez ese hombre esté cerca y muy pronto lo tendrá en su vida. Aide no lo puede creer y le pregunta quién es. Fede le responde que se lo dirá después. Aide se preocupa al ver que Circe no la ha llamado. Tino, por su parte, se disculpa con Chano por la noticia de su hijo. Chano le pregunta si no es un malentendido. Tino le aconseja que abra los ojos para ver lo que hace su hijo y evitar que se meta en más problemas. Chano le exige que pare con eso, pero Tino insiste en que su hijo está involucrado con la misma banda que intentó secuestrar a su hijo. Chano se lamenta al darse cuenta de que Checo ya se le salió de las manos. Tino le recomienda actuar de inmediato para que las cosas no empeoren. Chano acepta, pero le implora que no le diga nada a Lichita. Tino promete que así será, y añade que tampoco quiere que Aide lo sepa por ahora. Por otro lado, Rudolf le dice a Clara que Silvana nunca le contó que estaba embarazada. Clara le pregunta si está seguro. Rudolf responde que sí y aclara que no quiere hacerse responsable de Pipe. Clara le dice que, desde que llegó, ya ha tenido esa responsabilidad. Rudolf le responde que eso es precisamente lo que trata de decirle. Clara menciona que averiguó que tenía una relación cercana con Silvana. Rudolf le pide que deje de molestarlo con eso y lo deje trabajar. Mientras tanto, Tino le explica a Lichita que fue a hablar con Chano porque necesita aclarar algunas cosas. Lichita le dice que es muy curioso. Tino le pregunta por qué lo dice así. Más bien, es innovador mezclar la música con el fitness, y cree que Chano tiene potencial con los ejercicios. Más tarde, Circe se molestó con Checo por salir sin licencia. Checo se disculpa. Circe le pide que llame a su padre para que lo saque de ahí. Checo le pregunta por qué tiene que ser su padre. Circe responde que ella no puede porque su madre está enferma y le daría un infarto si se entera. Checo aclara que sus padres tampoco pueden porque están cerrando un contrato de una empresa. Circe se molesta y le dice que, si su gente no va a sacarlos, es mejor que se vaya olvidando de ella. Por otro lado, Chano le comenta a Tino que a Lichita no puede mentirle porque lo nota todo. Por eso, quisiera que Checo heredara esa cualidad para que no pudiera mentir. Tino le dice que los hijos nacen como salen y es uno quien decide cómo criarlos. Chano lo apoya para que encuentre a su hijo, ya que él se ha cansado de llamarlo.
En ese momento, Tino recibe una llamada de su madre. Contesta y le pregunta si ha sabido algo de Circe. Berta responde que no, pero notó que falta una llave de una de las casas de Aide. Tino asume dónde puede estar, así que le pide que le mande la dirección exacta. Por otra parte, Facundo graba un video con su hija y su perrito en el supermercado. Al rato, una seguidora se le acerca y le pide tomarse una foto. Facundo acepta y le pide a Scarlett que sostenga al perrito un momento, pero ella hace un berrinche porque no le ha dado su helado. Facundo se molesta y le grita para que haga silencio. La seguidora dice que, por tratar así a su hija, ya no lo seguirá más. Facundo se enoja con Scarlett porque hizo que perdió un seguidor. Scarlett exclamó que hubiera preferido salir con Tino. Mientras tanto, Federica le ofrece a Aide un té para que se relaje. Aide le pide que mejor le diga que le está ocultando, ya que quiere comunicarse con Circe, pero su teléfono está apagado. Federica le sugiere que se calme. Aide insiste y menciona que llamará a Tino. Tino recibe su llamada y le pregunta cómo se siente. Aide responde que está mejor y solo quiere saber cómo están los niños. Tino le responde que sí y promete avisarle cuando puedan hacer la videollamada. Aide acepta porque confía en él. Luego de la llamada, Federica se ríe al ver cómo le cambia la cara cuando se trata de Tino. Aide le aclara a Federica que Tino le ha quitado muchas cargas de encima, mientras que Facundo no hacía nada. Además, Guzmán vino a decirle algo que la dejó con los pelos de punta. Federica le pregunta qué le dijo, y Aide responde que cuando se casó cometió el error de regalarle un par de acciones a Facundo. Federica, sorprendida, le pregunta si eso significa que Facundo tiene voz y voto en el consejo de Maxiclick. Aide asiente y confiesa que tiene miedo de que Facundo se entere. Federica entiende que él podría exigir sus derechos como accionista, por lo que Aide le pide un consejo para no poner en riesgo la empresa. Mientras tanto, Chano platica con Tino y le confiesa que quería ver a Checo convertido en un profesional, pero ahora se ha vuelto un delincuente, y él no se dio cuenta a tiempo de que andaba en malos pasos. Tino le pide que no se rinda y que le dé una oportunidad para arreglar las cosas. Chano le responde que el problema es que su hijo es muy ambicioso y siempre quiere más. Tino le sugiere que lo apoye, pero con el objetivo de hacerlo una mejor persona. En ese momento, recibe una llamada de Circe y la responde rápidamente, preguntándole dónde está. Circe, apenada, le dice que Checo y ella están detenidos por la policía. Minutos más tarde, Tino y Chano hablan con el oficial y le piden disculpas por lo sucedido. El oficial les informa que deben pagar la multa si quieren recuperar la moto. Tino le pregunta si pueden ver a los muchachos, a lo que el oficial responde que sí y ordena que los dejen salir. Luego de eso, Circe le agradece a Tino por su ayuda y, sin conocer a Chano, le pregunta quién es. Antes de que Tino pueda decir algo, Checo interviene y responde que es el jardinero de la casa. Tino intenta justificar la situación, pero Chano, con todo el dolor del mundo, lo detiene para que no diga nada. Por otro lado, Facundo y Scarlett llegan a casa hablando mal de Tino. Scarlett le pide que no sea capaz así de él, ya que con ella no es una mala persona. Facundo insiste en que Tino no es de fiar. En ese momento, ven llegar a Berta, por lo que cambia de tema rápidamente y le pide a Scarlett que hagan un video. Scarlett se niega, diciendo que quiere ir con Emiliano a jugar. Luego de que Scarlett se va, Berta le aconseja a Facundo que sea más empático con su hija. Facundo le pide que no se meta en sus asuntos, pero Berta le advierte que, si no aprende a llevarse bien con su hija, la va a perder muy pronto. Mientras tanto, Circe le pregunta a Checo si de verdad sus padres están tan ocupados que ni siquiera saben lo que hace. Checo suspira y admite que esa es una realidad que no quería que ella descubriera. Circe toma su mano y le asegura que siempre estará con él. Checo, muy triste, le ruega que no lo suelte, y Circe, conmovida, le da un abrazo. Por otro lado, Federica le pregunta a Aide si cree que Facundo decide abandonar sus acciones. Aide responde que no lo sabe, pero se lamenta de haberle regalado esos derechos.
Federica le aconseja que actúe con calma y le recuerda que Tino tiene una buena opinión sobre ella. Aide menciona que Tino y ella solo son padres de los mellizos y que, en el mejor de los casos, son buenos amigos. Federica, sin embargo, intuye que Aide siente algo más y le pregunta si ha pensado en tener un futuro amoroso con él. Mientras tanto, Tino le dice a Chano que no debe permitir que Checo niegue quién es su padre. Chano, desanimado, explica que no quería que su hijo quedara mal frente a su novia. Tino lo comprende, pero le aclara que debe enseñarle a respetar, y le advierte que debe mantenerse alejado de Circe, o de lo contrario lo denunciará como cómplice del Calacas. Chano promete hacer todo lo que pueda. Tino le desea suerte antes de que Checo le cause más problemas. Más tarde, Tino le prohíbe a Circe seguir con Checo. Circe le responde que él no puede prohibirle nada. Tino le aclara que sí puede, porque es su padre. Circe acepta, pero con la condición de que no le diga a su madre lo que pasó. Tino se niega, argumentando que Aide tiene derecho a saberlo. Circe insiste en que no quiere angustiar más a su madre y le recuerda que él ha encubierto muchas cosas de Ulises. Tino le responde que es diferente y le pregunta qué pensaba hacer con Checo. Circe suspira y confiesa que solo quería olvidarse de todo y pasarla bien, pero, por culpa de eso, perdió las llaves. Tino señala que Checo es muy irresponsable, pero Circe le responde que, en realidad, fue su culpa por pedirle que fuera más rápido. En ese momento, Aide llama a Tino. Él le contesta y la saluda. Aide le pregunta cómo van las cosas. Tino le responde que todo está bien, asegurándole que primero fue al supermercado antes de hacer la videollamada. También le menciona que Circe está con él. Circe la saluda con alegría, lo que tranquiliza a Aide. Luego, Aide le preguntó por qué no le había contestado antes. Circe le responde que su teléfono se le apagó, pero que igual quería decirle que la pasó genial con Tino y que él se ha portado muy bien con ellos. En la noche, Tino le dice a Circe que se alegra de que esté bien. Ella le agradece por haberla ayudado y lo abraza. Al mismo tiempo, Chano le dice a Lichita y a su hija que esta vez dejó que él y Checo organicen la cocina. Lichita no lo puede creer y se marcha junto con su hija. Luego, Chano cuestiona a Checo por haberlo negado, aclarando que eso le dolió mucho. Checo se justificó diciendo que no tenía opción. Chano, muy dolido, le deja en claro que no va a permitir que se vaya por el camino chueco y que hará hasta lo imposible para que sea un buen muchacho, aunque eso signifique que lo termine odiando. Por otra parte, Rudolf le canta a sus 3 fans en el lugar. En eso, un borracho le pide que cante El Sapito. Clara le grita emocionada, pidiéndole que la cante, pero, en ese momento, se le viene a la mente Pipe y se marcha rápidamente. Mientras tanto, Tino, con la ayuda de Emiliano, sorprende a Scarlett con un regalo. Ella se alegra mucho y les dice que está muy bonito. Luego de eso, Tino le pregunta cómo se siente. Scarlett responde que está bien, aunque cree que su padre no va a dormir esa noche con ella. Tino le deja en claro que él estará para lo que necesita. Más tarde, Scarlett le confiesa a Emiliano que no la pasó bien con su padre. Emiliano le dice que la extrañaba mucho y le aclara que siente un dolor en el pecho cada vez que ella no está. Scarlett le menciona que ella también siente un vacío cada vez que él no está con ella. Por otro lado, Tino platica con su hija. En eso, Lila le aclara que extraña a su mamá porque hay cosas que quiere hacer que con él no puede. Tino le menciona que su madre se fue por falta de recursos. Lila, confundida, le pregunta si acaso murió porque eran pobres. Tino le responde que no. Luego, aprovecha para preguntarle si quiere ir con toda la tropa a visitar a Aide. Lila responde que ella no tiene nada que hacer allá porque Aide no es su mamá. Mientras tanto, Federica le pregunta a Circe cómo le fue en su fuga con su novio. Circe le responde que no fue nada chévere, además de que la estuvo llamando para pedirle ayuda, pero nunca contestó. Federica se justifica diciendo que estaba con su madre. Circe le comenta que ahora Tino le prohibió ver a Checo. Federica le pide que no se dé por vencida y que haga caso a sus impulsos. Por su parte, Checo conversa con su padre y le confiesa que él fue quien hizo la llamada anónima a su madre para decirle que el Calacas no tenía a los niños. Chano le dice que no sabe si creerle.
ya que no está seguro de qué tan bajo ha caído. Por eso, le aclara que lo envía con su tío para que aprenda lo que es la disciplina. Al día siguiente, Aide les dice a sus hijos que está muy feliz de verlos. Scarlett interviene y exclama que, para la próxima, ella quiere ir con ellos porque se aburrió mucho con su papá. Aide le promete que, cuando se recuperen, le pondrán muchas ganas en su próximo viaje. Tino menciona que en México hay muchos lugares hermosos para divertirse. Ulises exclama que esta vez tiene que ser un viaje solo familiar. Aide le pregunta a qué se refiere, y Ulises responde que el novio de Circe fue sin que nadie lo invitara. Circe interviene y aclara que ella lo invitó. Tino los tranquiliza diciendo que, al menos, están seguros de que la relación entre Circe y Checo ya se terminó. Por otro lado, Facundo insinúa a Federica que aprovechen que están solos para estar juntos. Sin embargo, Federica le aclara que no pasará nada hasta que recuerde su regalo de bodas. Más tarde, Clara le muestra el diario de Silvana a Pipe. Él se pone triste y le dice que extraña mucho a su mamá. Clara trata de animarlo con una canción de Rudolf y le pide que baile. Mientras tanto, ella lee el diario y se da cuenta de la verdadera identidad del padre de Pipe. Al mismo tiempo, Tino le pregunta a Aide cuándo le darán de alta. Aide le responde que después de una pequeña operación. Tino se preocupa y le pregunta qué tan grave es. Aide le dice que no es nada serio y le pide que no alarme a los niños. Además, le menciona que la empresa está en una situación difícil, y los socios podrían inquietarse si ella no hace nada para resolver los problemas. Horas después, Tino, Clara y Rudolf se ponen de acuerdo sobre cómo organizar una presentación para atraer más clientes. Mientras tanto, Gowri le informa a Guzmán que los socios están esperando en la junta para la destitución de Aide. Guzmán le menciona que ninguno de los dos asistirá a la junta. Gowri le pregunta qué piensa hacer, y Guzmán le ordena que les diga que está enfermo. Explica que, si Aide no se presenta en esta ni en la siguiente junta, entonces sí podrá destituirla. Gowri le asegura que lo mantendrá informado. Poco después, Facundo entra a la oficina de Gowri y exige trabajar en Maxiclick. Gowri le pregunta para qué quiere un empleo si ya es accionista de la empresa. Por otra parte, Rudolf ve a Clara tomando su taza de café y le pregunta qué está haciendo. Clara le responde que quiere guardarla para hacer una maceta. Rudolf vuelve a preguntar, sospechando que oculta algo. Finalmente, Clara le confiesa que está recolectando muestras de ADN para comprobar si él es el padre de Pipe. Al oír eso, Rudolf recuerda que, hace 6 años, Silvana le pidió que donara su esperma, pero él se negó rotundamente. En el presente, le cuenta a Clara que él y Silvana siguieron en contacto hasta que ella tenía entre 4 y 6 meses de embarazo. Después, se alejó de él. Clara le pregunta si nunca se interesó por saber quién era el padre del niño. Rudolf responde que sí, pero que Silvana nunca se lo dijo. Clara, dándose cuenta de que se equivocó, se disculpa por haber pensado que él no quería hacerse cargo de Pipe. Horas más tarde, Tino le dice a Lichita que le gustaría usar la sala de juntas de Aide. Lichita le aclara que el único que puede autorizar su entrada es Gowri, el asistente de Guzmán. Al mismo tiempo, Aide le ordena al doctor que inicie la operación. El doctor le dice que preparará todo y se marcha. En ese momento, aparece Facundo y le pregunta por qué no le dijo que era accionista de la empresa. Por otro lado, Rudolf le dice a Clara que no está listo para ser padre porque nadie lo quiere por ser un perdedor. Clara le menciona que, para ella, no es un perdedor y lo besa. Mientras tanto, Tino entra a la sala de juntas. Los socios lo ven y le preguntan si Aide lo envió. Tino, mintiendo, dice que sí. Entonces, les preguntamos cuál es el motivo de la reunión. Uno de los socios le responde que es, precisamente, para destituir a Aide. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.